11 del mediodía con 12 minutos en todo el país. Estamos en comunicación con la doctora Dana Kimmelman, especialista en oncofertilidad, integrante de la directiva de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. Doctora, buen día, bienvenida a la mañana del 11. Hola, buen día. Muchas gracias. Bueno, un placer que esté con nosotros. Queríamos hablar sobre esta ley de artículo único que se ha votado y que establece que se cubrirán los tratamientos de criopreservación de gametos a través del Fondo Nacional de Recursos para pacientes que deban someterse a un tratamiento oncológico que tengan menos de 40 años de edad. Esto realmente es una maravilla de la medicina, de la tecnología, de la ciencia, pero también tiene muchas implicancias que tienen que ver con lo afectivo y con ese deseo de, a pesar de tener que someterse a un tratamiento, bueno, poder tener hijos, tener familia. Sí, exacto. Yo siempre digo que nos deja una vez más a nuestro país como pioneros en derechos reproductivos. Nosotros tenemos leyes muy importantes que tienen que ver con la salud reproductiva. En 2013 se votó la ley de reproducción asistida en nuestro país, que reglamentó las técnicas de reproducción asistida y había dejado por fuera la cobertura de los tratamientos de preservación de gametos en pacientes oncológicos. Y bueno, por un trabajo muy intenso de muchas sociedades científicas, incluso la Sociedad de Reproducción Humana, se logró que en julio del año pasado se vote este proyecto de ley de artículo único que establece lo que tú bien decías, de que el Fondo Nacional de Recursos cubre los tratamientos de preservación de gametos femeninos y masculinos, o sea, óvulos y espermatozoides, a personas que se van a someter a tratamientos potencialmente esterilizantes. Y bueno, como decías, es como darle, nosotros los que trabajamos en esto decimos que es darle otro enfoque, ¿no? Si bien la persona tiene que enfrentar un tratamiento oncológico por una enfermedad que da mucho miedo, bueno, nosotros tratamos de focalizar el asunto en la calidad de vida de los sobrevivientes, ¿no? En pensar que muchos de estos pacientes van a vivir y queremos que vivan de la mejor manera posible. ¿Ya hay pacientes que se han sometido a estos tratamientos al amparo de esta ley, doctora? Sí, muchos. La verdad es que es como un cuello de botella, ¿no? Había muchos pacientes que estaban como siendo asesorados sin cobertura. En 2022 también pasó que empezamos a pedir recursos de amparo para la cobertura de estos tratamientos y se ganaron varios y ahí ya se vio una diferencia en la cantidad de pacientes que habían podido acceder y luego con la ley, sí, muchos pacientes están y además no solamente que la ley permitió que los pacientes puedan acceder, sino que también se está haciendo mucho más asesoramiento. O sea, el personal de salud también se concientizó mucho sobre la importancia de derivar oportunamente a estos pacientes para recibir el asesoramiento correspondiente. Más allá de lo que establece la maravilla de la ciencia y la medicina, esto también fortalece el tema de los derechos reproductivos, como usted señalaba, y que todos estos pacientes han accedido a de repente poder procrear independientemente del tratamiento. Ahora, si no existiera esta ley, ¿cuál sería la posibilidad de buen desarrollo, de buena sobrevida, de buena procreación en pacientes que sometidos a un tratamiento oncológico a posteriori quieran tener familia? Bien, en realidad es muy variable la afectación del futuro reproductivo que pueden tener los pacientes que se someten a tratamientos oncológicos. Esto depende de la enfermedad que tengan, del tratamiento, o sea, de la droga que se vaya a utilizar para hacer, por ejemplo, la quimioterapia, de la dosis y en el caso de las mujeres de la reserva ovárica previa. No es lo mismo un tratamiento oncológico en una mujer de más de 35 años que en una mujer de 18, ¿no? Y bueno, en los varones también hay diferencias en cuanto a la edad de los pacientes, pero lo más importante es siempre individualizar los casos y pensar en qué tratamiento oncológico se va a realizar, qué drogas, y ahí asesoramos a los pacientes en cuanto al riesgo que tienen. No todos los pacientes tienen un riesgo tan alto de infertilidad posterior, pero nunca podemos hablar de riesgo cero. O sea que siempre las drogas pueden tener un riesgo, aunque sea mínimo, de dejar una esterilidad posterior. Y siempre tenemos que pensar caso a caso y asesorar a los pacientes de esa manera. ¿Cómo es el procedimiento para preservar los gametos en esta situación, doctora? Bien, los varones, cuando preservan gametos, habitualmente lo que se hace es pedirles que produzcan muestras de semen mediante masturbación, y si logran, son personas que pueden eyacular y no tienen dificultades para producir las muestras, es relativamente sencillo, ¿no? Dependiendo del estado de salud de cada paciente.
Luego esas muestras se criopreservan en tanques de nitrógeno líquido a menos 196 grados en el banco de semen. Las mujeres tienen que someterse a tratamientos que son un poquito más, hay que ponerle un poco más en el cuerpo, es como si fuera una fecundación in vitro, pero sin la fertilización de los óvulos. Se estimulan los ovarios con hormonas, que son las mismas hormonas que las mujeres tenemos en nuestro cuerpo, a dosis más altas, durante un periodo de 9 a 12 días, y luego se procede a la extracción de los óvulos, que es un procedimiento que se hace con sedación en bloc, y que después la paciente es ambulatorio, se va a su casa, se extraen los óvulos en un procedimiento guiado por ecografía y luego la paciente cuando se recupera un poco de la sedación se va a su casa. Pero es un proceso que dura máximo 2 semanas, 14 días. ¿Qué tiempo de preservación tienen los gametos? O sea, que la persona sabe que puede esperar determinado tiempo, depende de lo que le lleve el tratamiento también. Digo, ¿cómo es esa parte? Bien, el fondo cubre la cobertura hasta 10 años, que fue muy bien pensado y es muy generoso, porque bueno, imagínense que a veces tenemos pacientes muy chicos de 16, 18 años, que recién a los 10 años van a tener 28, capaz que se están empezando a plantear la posibilidad de tener hijos. Eso es lo que cubre la ley. Luego la oportunidad para un embarazo, tanto de mujeres como varones, va a ser siempre una discusión y una decisión en conjunto, con los pacientes, con los médicos tratantes y los especialistas en reproducción. Pero el hecho de que la cobertura a través del fondo sea por 10 años es muy importante. En cuanto a la seguridad o bioseguridad, ¿qué nos puede decir? Bueno, hace poco se publicó un artículo de el primer nacimiento de niños la mujer se embarazó con embriones criopreservados hacía más de 25 años. O sea, no hay un límite de tiempo para la criopreservación, como las células se mantienen en tanques de nitrógeno líquido a menos 196 grados, los procesos biológicos celulares quedan detenidos. Entonces es una técnica que es segura por tiempo indefinido. Si bien la criopreservación de óvulos no se considera experimental desde el año 2013, aún falta publicar evidencia científica de estudios prospectivos en cuanto a las tasas de éxito de estos tratamientos, pero por ahora estamos teniendo buenos resultados. Siempre dependen los resultados del número de óvulos que podamos guardar en el caso de las mujeres. Cuantos más óvulos tengamos para trabajar después, más posibilidades a futuro. Claro. Doctor, y respecto, por ejemplo, al indicador que señala que Uruguay está teniendo una baja tasa de natalidad, que esto tiene una tendencia o a estancarse o incluso a bajar aún más, desde la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, ¿qué mirada tienen sobre este fenómeno que, bueno, va más allá de la sociedad de ustedes, obviamente, pero sin lugar a dudas que es un dato muy importante a la hora de evaluar las técnicas que aplican? Es re importante y es súper interesante. Es una realidad que las tasas de fecundidad en nuestro país son cada vez más bajas, y la tasa de natalidad es cada vez más baja, es muy notorio el descenso que estamos teniendo. Y bueno, desde nuestro lugar, como tú bien decís, esto es multifactorial y hay muchos grupos de trabajo investigando en esto, pero desde nuestro lugar estamos haciendo algo como esto, como ahora viene la semana, el 4 de junio se celebra el Día Mundial del Cuidado de la Fertilidad y desde hace 5 años la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana organiza lo que es la Semana de la Fertilidad, donde básicamente nosotros lo que tratamos de hacer es una campaña de salud en la cual difundimos la importancia del cuidado de la fertilidad y hablamos de todas estas cosas, del impacto de la edad en la salud reproductiva. La intención nuestra es que tanto la gente, de las personas como el personal de salud tengan mayor conciencia de que la infertilidad es una enfermedad, de cómo las personas podemos cuidar la fertilidad y sobre todo de que nadie se quede sin tener hijos involuntariamente. Que las personas que deciden no tener sus hijos está perfecto, pero que no sea porque nadie los informó ni nadie les explicó cómo funciona la biología reproductiva. ¿Cuáles pueden ser las causas de infertilidad? Bueno, es multifactorial. Lo que nosotros estamos viendo muchísimo es esto de la maternidad y la paternidad postergada y el impacto de los años en la reserva de óvulos, no solamente en la reserva, sino también en la calidad de esos óvulos. No nos olvidemos que los óvulos tienen nuestra edad y a medida que las mujeres nos ponemos más grandes, esos óvulos empiezan a acumular errores en su información genética y son más frecuentes los abortos. Entonces, es más difícil lograr el embarazo
luego de los 37 años aproximadamente. Hay un declinar muy marcado de los 35, que por supuesto que es variable, pero a medida que nos ponemos más grandes, el embarazo es más difícil de lograr. Entonces, ese es un factor importante. Y luego hay otras causas de infertilidad, como, bueno, enfermedades del aparato reproductor, las infecciones genitales que pueden predisponer a enfermedades inflamatorias pélvicas que producen adherencias, múltiples situaciones, bueno, hay que hablar que el factor masculino, ¿no? Los varones también tienen, las causas de infertilidad por varones o por mujeres, los porcentajes son muy parecidos. Y luego también tenemos algo que no es nada infrecuente, que es la esterilidad sin causa aparente. La biología reproductiva todavía tiene mucho que avanzar y hay muchas parejas en las cuales nosotros no diagnosticamos cuál es la causa de la infertilidad, pero sí que la tienen y hay que ayudarlos a conseguir el objetivo, muchas veces con técnicas de reproducción asistida. Ahora, esto de lo que estamos hablando, sin duda que es un avance muy importante que nos pone como país dentro de la vanguardia de lo que son los derechos y las técnicas de reproducción asistida. La pregunta es, tanto con esta preservación de gametos como otras técnicas de reproducción asistida, ¿pueden contrarrestar en algo esa tendencia a la baja de la fertilidad, de la natalidad, esa tendencia a la baja del aumento de la población? ¿Puede ser que todo esto pueda ayudar y que no solamente les permita, sino que anime a padres y madres a tener hijos? Yo creo que todo suma. Lo más importante es la educación y la concientización. Yo creo que ahí está donde nosotros como médicos podemos aportar y sobre todo en la consulta con el ginecólogo. Nosotros siempre insistimos mucho en la importancia del rol del ginecólogo general, ¿no? Y que la mujer pasa del pediatra al ginecólogo. Entonces, sentarse con los pacientes y explicarles, ¿tú sabes cómo funciona la biología reproductiva? ¿Has pensado, con mucho respeto y con mucho cuidado, sin presionar a las mujeres o a los varones a un embarazo, ¿no? Pero has pensado qué planes tenés, te gustaría informarte sobre cómo funciona? Yo creo que eso ahí va a haber una diferencia. Luego, lo que preguntás, si esto puede contribuir a aumentar las tasas de natalidad, probablemente sea, como decíamos, como esto es multifactorial, todo va a sumar un poco. Y después, una cosa que también es súper importante es que esto se acompañe de leyes sociales que apoyen a que las personas puedan tener los hijos siendo jóvenes, ¿no? Porque la realidad es que vemos, que hablar con muchas mujeres que no encuentran a la persona con quien proyectarse a tener una familia, y luego parejas o mujeres sin pareja que postergan la maternidad porque tienen miedo de no poder mantener a sus hijos o de quedarse sin trabajo por X motivo. Entonces, creo que la sociedad tiene que ayudar más a las personas a que puedan desarrollar su proyecto de familia un poco más temprano. Hoy eso que acabo de mencionar es un factor también de alta incidencia, el hecho de decir, bueno, económicamente no tenemos posibilidad de traer un hijo al mundo, un hijo cuesta caro, la alimentación, la educación, la vestimenta, todo lo que ya sabemos, y por otro lado también, yo he escuchado varios razonamientos, seguramente usted también, de gente que dice, pero al mundo de hoy, con esta inseguridad, con esta inestabilidad, con todos los fenómenos climáticos, de enfermedades, de virus, traer una criatura al mundo, bueno, como que también les da un poco de cosa porque tienen esa idea de traer hijos al mundo, en este mundo de hoy, es traerlos a sufrir o pasar mal o a estar siempre con el Jesús en la boca de qué es lo que puede suceder. Son factores que también desestimulan a la procreación de hijos. Sí, como hablábamos, esto es multifactorial. Hay muchos, tenemos que hacer mucho trabajo en equipo desde todas las áreas de la medicina, la cátedra de medicina preventiva. También organizó hace poco una jornada donde se habló de la baja fecundidad de nuestro país. O sea, hay muchas puntas donde tenemos que trabajar en conjunto desde el punto de vista médico, bioético, social, para que podamos, que todas las personas que quieran tener hijos puedan hacerlo sin tanto miedo y sin tanta restricción, ¿no? Doctora, ¿qué devolución ha tenido de este libro? Estaba leyendo que usted es una de las autoras del primer libro nacional de oncofertilidad que tiene como público objetivo médicos, enfermeros, psicólogos y estudiantes interesados en profundizar el conocimiento en esta área. Bueno, yo estoy muy contenta y muy orgullosa. Es un proyecto que tuvimos en común con el doctor Fernando Taranto, donde la idea es esta, ¿no? Es difundir la importancia de la oncofertilidad, que tanto los profesionales de la salud, intentar que desde que son estudiantes se incorporen el cuidado de la fertilidad de las personas que por motivos médicos pueden verla amenazada, ¿no?
Entonces, a medida que uno entra al hospital de clínicas y ve en la oficina del libro un libro que habla de oncofertilidad, eso inevitablemente genera, bueno, acá hay algo que hay que estudiar, ¿no? Hay algo que hay que conocer. Y entonces difundimos en el personal de salud, tratamos de difundir en los pacientes, y que no cambiar eso de que no tengan que ser los pacientes los que pregunten, sino los médicos los que desde el momento inicial, cuando planificamos un tratamiento oncológico, hablemos del riesgo de infertilidad posterior y tratemos de prevenirlo. Y Uruguay, ¿cómo está en el contexto regional? Me refiero no solamente a la técnica, sino también a que está cubierta por el Fondo Nacional de Recursos, que de repente, como usted señala, esto no estaba cubierto antes, por lo tanto era de costo del paciente, ahora no. ¿Cómo nos ubica eso en el contexto regional? Pioneros, o sea, es algo que, por ejemplo, muy pocos estados de Estados Unidos tienen cobertura para los tratamientos de preservación de fertilidad por causa oncológica. En Argentina, la verdad es que hay una ley que lo contempla, pero realmente muy pocos pacientes pueden llevarlo a cabo, con los temas que tienen también con la obra social. Así que es muy importante, es una diferencia muy marcada. A nivel regional no es nada frecuente que se dé una ley así, regional y mundial. Entonces estamos orgullosos y con intenciones también difundir todo lo que hemos trabajado para lograr esto, para que otros puedan lograrlo. Sabemos que muchos padres y muchas madres, muchas parejas que de repente quieren tener hijos, son capaces de someterse a cualquier tratamiento, de viajar a donde sea, detrás de una técnica o detrás de alguna terapia, etcétera, etcétera. Esto puede provocar de que, porque a ver, la cobertura del Fondo Nacional de Recursos es solamente para habitantes uruguayos, para gente, para los connacionales que viven aquí, ¿verdad? O sea, si hay extranjeros que quieran obtener o acceder, mejor dicho, a esta técnica, ¿pueden hacerlo? No, es para uruguayos. Y sí, nosotros no vamos a ser un país donde haya turismo reproductivo, ¿no? Como sí lo hay, bueno, en Estados Unidos con el tema de la subrogación uterina. Muchos pacientes viajan para hacer tratamientos de reproducción asistida o medicina de alto costo al exterior. No es la intención que acá vengan pacientes para hacer turismo reproductivo acá, y no a través de las leyes nacionales. Pero bueno, para los uruguayos esto está disponible. Doctora Kimmelman, un gusto conversar con usted. Muy interesante esta temática, sin lugar a dudas, que nos pone como vanguardia como país y además esto se traduce en la maravilla de que pacientes que estén o deban someterse a tratamientos oncológicos puedan preservar desde todo punto de vista lo que es toda la fase de la reproducción, que eso sin lugar a dudas desde el punto de vista biológico, médico, científico, es un avance notable. Gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias por este tiempo. Un Con mucho beso, chau, gusto. chau. Hasta pronto. La verdad, impresionante, ¿no? Uno escucha a los profesionales como la doctora Kimmelman y no puede hacer más que sorprenderse y enorgullecerse, por supuesto, porque esto ocurre aquí en Uruguay, para los uruguayos, y como dijo la doctora Kimmelman, Uruguay es pionero en esta materia. Tan solo algunos estados de los Estados Unidos tienen esta cobertura de la preservación de los gametos. Bueno, Uruguay realmente tenemos que valorar ese tipo de cosas porque tienen una lectura mucho más profunda, ¿verdad? Una lectura humana, de afectos, de descendencia, que va más allá de una técnica médica o científica. Tenemos que hacer una pausa a las 11:30, ya volvemos.